¿Quieres vender internet y no sabes cómo? ¿Qué equipos utilizar? ¿Cómo crear la red para dar servicio de internet? ¿Qué configuración debe tener los equipos para poder llegar a este fin? ¿Qué ancho de banda debes tener? ¿Qué conexión a internet debes tener? ¿Un router doméstico normal funciona para esto? ¿Necesito una torre? Todas estas dudas te las voy a aclarar en este video, así que empecemos. Como siempre, antes de empezar este video, quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal. Recuerda que en la descripción de este video está el link para que te hagas miembro del canal. Se recuerda que si no está a tu disposición, hacerte miembro del canal con una suscripción y con un like es suficiente. Lo primero que debes saber antes de convertirte en un mini prestador de servicio de internet es que si planeas tener una red que abarque muchos usuarios y conexiones, debes legalizar tu empresa para que no te conviertas en un prestador de servicio ilegal. Por lo general aquí en Venezuela lo hacemos a través de Conatel. Cada país tiene un ente u organización gubernamental que regula las telecomunicaciones y otorga la licencia para operar. Pero ya al principio de este video ya te parece que te di una mala noticia. Creo que no es una mala noticia, ya que siempre debemos pensar en grande. Ahora, una cosa es tener legalidad y otra cosa es crear la red. Y este video es para esto precisamente, para aclararte todas las dudas para que no tengas problema a la hora de crear tu propio sistema. Después de haber creado el sistema, el resto es historia. Quizás en algún momento le has dado, por ejemplo, conexión a tus vecinos y le has colocado un plan de pago quizás mensual. Lo primero que debes hacer es buscar tus clientes. No conviene ofrecer este servicio en zonas residenciales donde existan conexiones a internet, porque no tendría sentido. Por lo general, todos los prestadores de servicio no pueden llegar a la misma velocidad a todos los rincones de un país. Tú quizás vives en una zona donde haya una conexión estable en un sitio y en otro sitio hay una conexión muy mala. Realmente aquí siempre vemos ese panorama. Estudia todas las posibilidades por zonas y determina hasta dónde puede llegar tu señal con los equipos que vas a utilizar en tu red. Y este precisamente es el siguiente punto: ¿qué equipos utilizar? Bueno, en el día de hoy te voy a recomendar 3 equipos o 3 modelos de equipos que por lo general siempre han tenido una muy buena trayectoria en lo que se trata de crear una red WISP, es decir, una red WIS o un prestador de servicio de internet inalámbrico. Bien, que es la TP-Link, MikroTik y Ubiquiti. Esas son las básicamente 3 marcas que son muy reconocidas y esa es la que te voy a hablar en el día de hoy. Precisamente te voy a dar unos tips a la hora de tú comprar estos equipos, porque todo depende del alcance que tú quieras tener y de la conexión que vas a crear con tus usuarios. Ok, vamos a hablar primero de la CPE de exteriores. Normalmente este tipo de equipos tienen que ser equipos para exteriores, ok, no pueden ser equipos para interiores o de manera interna, no. Los equipos son exteriores. Hablamos de la CPE de exteriores de 9 dBi que trabaja 2.4 gigahertz de frecuencia y trabaja en este caso una velocidad nominal de 300 megabits por segundo. Hay algo que tienes que tener muy claro y es que las personas se confunden muchísimo cuando van a comprar un equipo y ven que, por ejemplo, obviamente yo creo que eso es marketing también, porque le colocan, por ejemplo, 600 megabits por segundo. Entonces, las personas cuando van a comprar los equipos piensan que van a tener una conexión con esa velocidad y realmente eso es totalmente falso. Lo que te está indicando es que el equipo soporta hasta esa velocidad. Hablamos de una antena que tiene 9 dBi. Algo que tienen que tener muy claro cuando te hablan de dBi es la ganancia de la antena. Esto te lo voy a explicar por acá porque vamos a ver las especificaciones del equipo. Te voy a mostrar cómo ver las especificaciones, que es realmente lo que nos interesa a nosotros. Mira que aquí está diciendo que esta es una antena de conexión punto multipunto, punto multipunto. Una CPE para exteriores, ok, ya te está dando los 9 dBi, marca TP-Link, CPE 210. Creo que en su momento configuré una vez una antena de esta acá en el canal, creo que el video está aquí en el canal, para Wi-Fi punto a punto o punto multipunto. Eso lo voy a aclarar en un momento, qué significa todo esto. Muy bien, acá pueden ver algo súper importante, lo que le viene diciendo sobre los dBi. Ustedes tienen que estar muy pendientes de esto, porque esto que ustedes ven aquí, que normalmente tienen casi todas las antenas en sus especificaciones, es el patrón de radiación. El patrón de radiación de una antena
o de un equipo de esto, que obviamente es un router interno que también tiene una antena, es que lo que está indicando es que la antena, mira, va a radiar señal en esa o a esa dirección. Por lo general, ellos se determinan en grados. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos una antena sectorial, vean que estas antenas puede decirse que son antenas sectoriales. Son antenas que van a irradiar, ¿qué te digo? Unos 60 o 90 grados. Por ejemplo, en el caso de la telefonía, ustedes se han preguntado por qué en las torres existen 4 antenas. Bueno, porque normalmente las antenas son sectoriales, de 90 grados cada una. Esto lo que te permite es concentrar la señal o la ganancia de tu antena, la potencia de transmisión, la concentras en 90 grados de radiación. Y eso te permite poder tener un alcance mucho mayor. Por ejemplo, vean acá, vean que esto realmente lo que me está indicando es que esta antena va a tener, por ejemplo, este patrón de radiación, y que en toda esta zona que podemos ver aquí, por ejemplo, en toda esta zona que tenemos acá de la antena, ella va a tener una ganancia de 9 dBi. ¿Sí? Y esto lo que me permite a mí es tener un mayor alcance. ¿Por qué? Porque a diferencia de las antenas omnidireccionales, que teóricamente una antena omnidireccional, por ejemplo, transmite los 360 grados, suponiendo que este punto que está en el centro es la antena, ella va a transmitir a toda esta zona, ¿verdad? Y obviamente toda la potencia de transmisión de mi transmisor se va a concentrar o se va a distribuir en los 360 grados, ¿ve? Cosa diferente a que yo esa potencia de transmisión la concentre solamente en 9 grados. De eso se trata, comprar una antena sectorial, y eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a prestar servicio de internet, a nosotros no nos conviene colocar una antena omnidireccional, a menos que tengamos usuarios en los 360 grados, ¿ve? Al tener usuarios, por ejemplo, en los 360 grados, usuarios, por ejemplo, tenemos usuario aquí, acá, sí, a los 360 grados, necesitamos antenas omnidireccionales, o simplemente necesitamos comprar antenas sectoriales de 90 grados y poner 4 antenas para poder tener un mayor alcance. Pero por cuestiones también de gasto es necesario quizás comprar antenas omnidireccionales. Lo único que las antenas omnidireccionales, como ya lo dije, ellas van a transmitir o van a concentrar toda esa potencia de transmisión en esos 360 grados. Algo parecido a esto que pueden ver acá. Por ejemplo, este es irradiando a 360 grados, pero si tenemos una sectorial podría tener un patrón de radiación así, ¿sí? Y obviamente va a tener un mayor alcance porque toda esta potencia de transmisión que tenemos acá la está concentrando en este punto, ¿sí? No, entonces todas las antenas traen estas especificaciones, traen los patrones de radiación, y si tú vas a comprar una antena y la antena te la están vendiendo que es una antena de 90 grados sectorial, ya tú estás consciente de lo que estás comprando. Bien, esta es una de las recomendaciones que te tengo, esta antena TP-Link, que como puedes ver tiene una ganancia de 9 dBi. Vamos a pasar a la MikroTik. Tenemos la MikroTik, esta antena, la MA-NT-Box 19S MikroTik, una antena sectorial de 19 dBi, ¿ok? 19 dBi, y que tiene un patrón, en este caso un sector, o puede quizás irradiar un sector de 120 grados, ¿bien? 120 grados que te permite a ti concentrar toda tu potencia de transmisión en esos 120 grados. Tiene PoE, ¿sí? Soporta PoE o Power sobre Ethernet para personas que no saben lo que es PoE. Obviamente se trata de enviarle la alimentación a la antena a través del mismo cable UTP que va subiendo a ella. Esto obviamente para ahorrarte otro gasto más de en caso comprar un cable de energía para poderlo subir hasta la antena, ¿no? Y poderla conectar o energizarla. Anteriormente hay personas que, como los equipos no tienen PoE, a veces también utilizan cerdas solares, pero bueno, esto ya es otro tema más. Y que soporta interfaces de gigabit por segundo, ¿ok? Sabemos que ya esto ya es una antena mucho mayor, es también una buena inversión para poder nosotros tener una señal de calidad. Bien. Vamos a ver las especificaciones de esta antena, porque aquí sí es verdad que salen todas las especificaciones como tal. Un procesador de un núcleo, RAM de 128, soporta, como puedes ver, 10, 100 y hasta 1000 megabits por segundo. Los 1000 megabits por segundo indican que es un gigabit por segundo. El soporte para el voltaje de entrada es de 8 a 30 voltios. Sistema operativo router OS, porque obviamente es un MikroTik. Así es el sistema operativo MikroTik.
Ve algo súper importante, soporta temperaturas de menos 30 a 70 grados, o sea, estas son antenas que están hechas para ambientes extremos, ¿sí? Tanto ambientes cálidos, muy calientes, como ambientes también que son extremadamente fríos. Vea que dice que tiene una ganancia de antena de 19 dBi. Ahora tú te preguntarás, ahorita me mostraste una antena que tiene 9 dBi, ahora me estás mostrando una antena que tiene 19 dBi. Te está diciendo que tiene una ganancia de 19 dBi. Y que te está indicando que tiene, como pueden ver acá, no sé si lo menciona por aquí, no, creo que no lo menciona, pero aquí está indicando que tiene un patrón de radiación o de 120 grados, o sea, un ancho de haz de 120 grados y que obviamente es un ancho de haz mucho mayor y que tiene una ganancia mucho mayor. Es por eso que la antena tiene un costo mucho mayor, ¿no? Es una muy buena antena para poderla utilizar dentro en tu propia red. Ok, pasamos entonces a la Ubiquiti. Aquí la tenemos. Una Ubiquiti que es esta que tenemos aquí, AM5G20, 90 Ubiquiti Rocket, obviamente sectorial, de 20 dBi, ok, a 90 grados, ¿sí? Esta obviamente tiene una dimensión de 90 grados, un poco menor a la de MikroTik, pero es de 20 dBi, ¿sí? También una antena bastante buena. Las especificaciones pueden ver que acá 20 dBi, azimut horizontal 90 grados, perfecto, obviamente tiene 90 grados y 90 grados. Ok, tiene un peso de 5.9 kilogramos. Ok, esta es la otra antena que ya les quería recomendar también. Ahora, en conclusión, ¿qué antena debemos utilizar? Antenas sectoriales. Es realmente indispensable porque no vamos a utilizar, por ejemplo, como le estaba explicando hace un momento, no vamos a utilizar una antena, por ejemplo, omnidireccional, suponiendo que este punto es la antena. Toda esta zona pues lo está irradiando la antena, ¿sí? Y estamos concentrando toda nuestra potencia de transmisión acá mismo, ¿ok? No es lo mismo porque si, por ejemplo, yo tengo unos usuarios conectados hacia esta zona, realmente, ¿qué hago con toda la señal que está por toda esta zona? Pues es una señal perdida prácticamente. Entonces, realmente yo necesito concentrar mi señal hacia el punto que realmente me interesa, que es donde están mis usuarios. Caso contrario, como ya le había explicado, si tienen los usuarios alrededor, pues obviamente utilizar una antena, es posible utilizar una antena omnidireccional o simplemente una antena, quizás una MikroTik de 120 grados, saldría también bastante bien. Ok, ya está claro en todos los equipos que debes utilizar para esto, y esto es realmente lo que quizás el grosor de este video, porque la idea principal es que entiendas cómo comprar los equipos. El siguiente punto es cómo crear la red para poder dar servicio de internet. Bueno, ya obviamente ya puedes tener una visual de lo que realmente quieres hacer. Acá yo obviamente te tengo una topología, como siempre, indicándote cómo se debería conectar esta red. Obviamente esto que está acá, que puedes ver aquí, es tu propia red, ¿no? Esta es tu red que está emitiendo señal hacia este cliente y hacia este cliente, ¿verdad? Ok, estas son antenas que tú quizás le puedes ofrecer dentro del plan a tus clientes, y es para que darle facilidad a tus clientes para que ellos se puedan conectar bien. Hay algo súper importante que no les había mencionado aquí en la antena CPE de TP-Link. Esta antena por aquí, ya la voy a mostrar. Esta antena tiene un alcance de 5 kilómetros aproximadamente. Esa antena TP-Link de 9 dBi. Imagínate la de MikroTik que trabaja a 19 dBi y la de Ubiquiti que trabaja a 20 dBi, ¿sí? Bueno, ok. El cliente se va a conectar a tu red. Es el cliente que se va a conectar a tu red y obviamente las antenas que van a tener tu cliente. Mira, ve, hay muchas personas que dicen que yo voy a dar servicio de internet, pero yo no voy a darle al cliente ninguna antena para que él se conecte. Ve, es realmente necesario porque tú no sabes qué obstrucciones se te van a presentar en el camino, ¿sí? Y que te eviten quizás que la señal de hacia tu cliente no pueda llegar de manera correcta. Entonces, esa señal que va, obviamente choca en ese obstáculo y quizás es desviada hacia otro punto. Obviamente esto es súper importante porque el cliente, estando en su casa, ¿verdad?, en su hogar, se le hace mucho más difícil a la señal poder entrar, se le hace muy difícil a esta señal, y mucho más si, por ejemplo, el enlace que tú estás estableciendo es un enlace de varios kilómetros.
por todas las obstrucciones que se pueden presentar y que quizás a la señal se le va a hacer un poco difícil por tantos árboles, tantos obstáculos, poder entrar en la casa, poder obviamente crear un ambiente allí de señal para que todos sus equipos se puedan conectar. Si el usuario realmente está muy cerca de tu red, bueno, sí se puede conectar sin ningún tipo de antena, porque realmente quizá la red le pueda llegar ya directamente al usuario. Por ejemplo, si el usuario está, por ejemplo, ubicado como por acá, quizás ya la señal sí le va a llegar directamente a él, quizás no tenga necesidad de utilizar una antena, pero los usuarios que están mucho más lejanos de tu señal, pues la deben utilizar. En algún momento te abre una red punto multipunto. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un punto, ¿sí?, que está transmitiendo a múltiples puntos. Por eso es que le llaman red punto multipunto. ¿Ok? Otra cosa fundamental que se tiene que aclarar acá, o que tengo que aclarar acá, es que normalmente a veces hay clientes que están muy alejados de tu red. ¿Sí? Estos clientes necesitan tener una antena o equipos con alta ganancia. Por ejemplo, un equipo de 20, de 30 dBi de ganancia de su antena, o hasta 30 dBi, porque son equipos que se tienen que conectar de manera mucho más lejana hacia tu red. Entonces eso también tiende a que necesites una equipo proporcional a tus clientes, equipos que tengan una alta ganancia. Hablándole, por ejemplo, de la señal o de las señales omnidireccionales. ¿Qué pasa con la señal omnidireccional? Vamos a suponer que esta antena esta red está irradiando a estos 360 grados. Todos tus clientes se van a conectar a esa red. Esto también se le conoce como una red punto multipunto, donde los clientes van y buscan la red inalámbrica. Bien, por ejemplo, yo puedo tomar mi antena, quizá una antena MikroTik, una Ubiquiti, la coloco sobre mi casa y empiezo a hacer un barrido y obviamente me van a aparecer muchas redes Wi-Fi. Esto obviamente porque la antena tiene mucha potencia como para poder llegar y poder como que captar varias redes Wi-Fi. Entonces esto es precisamente lo mismo que están haciendo todos estos clientes. Bien, hablándote de las antenas sectoriales. La antena sectorial obviamente, como ya te lo había dicho, transmiten a un sector, ¿sí? A un sector que puede ser un sector de 90 grados, ¿sí? Puede ser un sector de 90 grados. Entonces, dentro de estos 90 grados tienen que estar todos tus clientes para que ellos puedan tener conexión a él. ¿Ok? Ahora, cuando tú tienes una señal potente que puede llegar hasta tus usuarios y mucho más allá, realmente los clientes no es necesario que le coloques una antena de alta ganancia. Realmente no es necesario, porque ya la señal ya llega con potencia hacia su punto y realmente requieren antenas de quizás de poca ganancia y que se conectan directamente a su router. ¿Bien? ¿Qué configuraciones debe tener el equipo para poder llegar a este fin, para poder dar servicio de internet? Existen dos configuraciones que son indispensables para poder dar servicio de internet. Uno, el control de ancho de banda, y dos, el control de acceso. ¿Qué significa esto? El control de ancho de banda es necesario tenerlo porque si tú le vas a dar servicio a tus usuarios, a tus clientes, por ejemplo, este cliente tú quizá le quieras otorgar solamente 2 megabits de conexión, ¿sí? Y a este le quieras también otorgar 2 megabits de conexión. Entonces, si tú no tienes un control de ancho de banda, esto pues va a ser como que ineficiente. El control de ancho de banda por lo general en todos los equipos de red se aplica o se puede aplicar en algunos a través de la dirección MAC y otros a través también de la dirección IP. Por ejemplo, a este equipo se le asigna una dirección IP y a través de ese rango de dirección IP tú le vas a decir, mira, este rango de dirección IP va a tener un ancho de banda de 2 megabits por segundo, ¿sí? Vamos a suponer que estos dos clientes están dentro de un rango de direccionamiento IP. Y tú le vas a decir, mira, todos los clientes que estén dentro de este rango de direccionamiento IP van a tener un ancho de banda de 2 megabits por segundo. Pues entonces, estos dos clientes van a pelearse por esos 2 megabits por segundo. Por eso es que en algunos casos, cuando te estás navegando de noche, el internet se te pone mucho más rápido porque los competidores no están conectados a internet. Otra de las configuraciones que son necesarias es el control de acceso. El control de acceso porque tú también le puedes indicar al usuario a través de su dirección MAC qué equipos se van a conectar. Mira, yo te voy a decir una cosa. El equipo o el usuario puede hacer lo que él quiera en su red Wi-Fi. Lo que él quiera. Él puede conectar los equipos que él quiera. Pero si tú tienes un control de ancho de banda,
no vas a tener ningún problema, porque tú le estás asignando un ancho de banda determinado a ese usuario, ¿bien? Y que él haga con su red, si él quiere conectar 100 personas, que las conecte. Pues obviamente el que va a sufrir va a ser él, porque su ancho de banda va a disminuir. Otra cosa súper importante cuando le vas a dar servicio de internet y que en un caso tú dentro del plan le incluyes la antena al usuario, es que tienes que homologar la antena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a configurar la antena del cliente y el cliente no debe acceder a la configuración de ese equipo, ¿bien? Porque ahí se está otorgando un direccionamiento IP, se están otorgando cierto tipo de credenciales que el cliente no los puede ver porque ya pertenecen, a pesar de que la antena es del cliente, pues la configuración es del prestador de servicio. Entonces tienes que homologar las antenas del cliente para que ese cliente pues no acceda a la configuración del equipo que está recibiendo el acceso. Bien, ¿qué ancho de banda debes tener? Bueno, la verdad es que eso depende mucho y depende mucho de la conexión que tú tienes a internet. Si tú tienes una conexión, por ejemplo, ADSL, por ejemplo, un módem como lo tengo yo acá, que se conecta a internet y que este módem se conecta a tu router, pues quizás estas son conexiones que son de 20, quizás de 30, ADSL de 10 megabits por segundo. Quizás si tú tienes una conexión de 20 megabits por segundo, de 30, quizás puedas conectar, tú puedas asignar quizás unos 20 megabits por segundo para dar internet o vender tu internet y los otros 10 megabits por segundo para conectarte para conexión interna en tu hogar. Lo puedes hacer, solo que obviamente tienes que hacer una buena distribución de ancho de banda para poder conectar a todos los usuarios. Un router doméstico funciona para esto. Bueno, sí te funciona un router doméstico, ya que un router, por ejemplo, como el que yo tengo acá, se conecta a un módem. Si tú te conectas a través de fibra óptica a internet, sería fenomenal, porque la fibra óptica obviamente es un ancho de banda superior. Te pueden dar ancho de banda hasta de 100 megabits por segundo, de 600, hasta de 1 gigabit por segundo. Eso obviamente te da bastante, pero bastante, como quien dice, espacio para tú poder conectar muchos clientes a tu red. En este caso puedes conectar más de 100 clientes y obviamente poder percibir un buen dinero de todo eso. Obviamente estas conexiones de fibra óptica hasta el hogar obviamente también utilizan un módem, pero un módem de fibra óptica que se conecta a un router doméstico. Y recuerda que un router doméstico tiene 4 puertos, que son un switch, ¿verdad? Y ese es el puerto, uno de esos puertos que va conectado a tu antena. Recuerda que de allí, internamente, tu conexión es cableada, ¿sí? En tu casa. Pero la conexión que tú le das al usuario es inalámbrica, ¿bien? Es inalámbrica y eso obviamente no te va a generar a ti ningún tipo de costo porque, como quien dice, para eso estás utilizando antenas. Bien, entonces todo depende si tiene una conexión ADSL, si tiene una conexión de fibra óptica. Yo realmente recomiendo obviamente la de fibra óptica porque es como que abrir un poco más el abanico para que puedas conectar muchas más personas. Para esto necesitas una torre. Bueno, en algunos casos hay estudios que se hacen en la topología del terreno. Tú tienes que hacer quizás un estudio ahí mínimo de topología del terreno. Puede ser que tú estés en una zona muy alta y tus usuarios estén en una zona muy baja. Quizás tú con subir la antena, quizás un mástil de unos 5 metros, quizás pueda ser suficiente. ¿Cómo? También necesitarías quizás una mini torre para poder, unas 10 metros, para poder tener, como quien dice, tu antena despejada, es decir, con espacio libre. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ningún tipo de obstrucciones de árboles, quizás de algún edificio que esté por allí cercano. ¿Bien? Todo esto obviamente lo tienes que tomar en cuenta. Espero que estas recomendaciones para que des acceso a internet, para que vendas tu internet, para que pienses en hacer un mini prestador de servicio, espero que toda esta información te sea de mucha utilidad para que quizás emprendas este proyecto y nos vemos en la próxima. Chao.